Buenas tardes, muchachos, bienvenidos. Gracias por conectarse. Vamos a dar un minuto más para que se acaben de conectar sus compañeros e iniciamos la sesión del día de hoy. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, Iván. Bien, muchachos, gracias por la espera. Buenas tardes a todos. Nueva cuenta, bienvenidos. Vamos a iniciar el día de hoy con nuestra sesión. Vamos a empezar a revisar el tema de tiro vertical. Y nada más. Antes de iniciar, muchachos, ¿alguien tiene alguna duda, pregunta o comentario? ¿Algo que quiera compartir con el grupo? No, profe, ninguna. Ok, gracias, Alejandra. Bien, si no hay nada más, entonces, nos dicen ahí en el chat tampoco que no. Bien, entonces voy a compartir, muchachos, la presentación que vamos a realizar el día de hoy con el No, tema sí le hablo. ¿Nos querías comentar algo, Denise? No, mi compañero. ¿Quién fue? Ah, una respecto a la práctica. En el chat. Adelante. ¿Cuál es la duda? Te escucho o te leo como quieras, pero ¿cuál es la duda respecto a la práctica? Y entonces voy compartiendo la presentación. Así es, en la primera tabla son desplazamientos iguales de 5, de 10, de 15, de lo que hayan escogido, todos van a ser iguales. Y en la segunda son como si fueran acumulados. ¿Sale? Ok. Creo que con eso ya aclaramos esa duda, muchachos. Entonces, decía, tenemos aquí la presentación que en este caso nos habla de tiro vertical. Eso está ejemplificado en estos dos imágenes que tenemos en esta lámina, donde tenemos a este chico con su rifle que está colocado específicamente de forma vertical y él está disparando su rifle en forma vertical. Lo que se espera que cuando hace uno esto es que el proyectil que sale de este rifle que tiene el muchacho verticalmente hacia arriba, pues ejecute un movimiento en línea recta hacia arriba y después, llegado a un cierto punto, ese proyectil se detenga y empiece a caer sobre la misma trayectoria que utilizó de subida. Es decir, va a hacer un recorrido primero, en primera instancia hacia arriba, va a llegar a un punto más alto, se va a detener y va a empezar a caer. Y entonces este movimiento propiamente se da en dos partes. Una primera parte que es cuando el objeto sube y después cuando el objeto baja. Entonces se puede estudiar de esa manera como si fueran dos partes. Por ahí entre lo que ustedes investigaron, muchos cuando se refiere a este movimiento hablaban del tiro vertical ascendente y del tiro vertical descendente. Entonces, pues en esta parte pudiera ser que
podríamos conceptualizarlo así, como que pues es una parte en donde el objeto asciende y otra parte en el objeto desciende. Eso mismo está simbolizado aquí con el malabarista del centro. Es compañera que no puede entrar y me está mandando mensajes aquí. Este malabarista cuando lanza su pelota, pues la lanza con una cierta velocidad. Con una cierta velocidad. Y entonces, a medida que esta pelota va subiendo, bueno, aquí al principio la lanza con una cierta velocidad inicial. A medida que esta pelota va subiendo, esta velocidad va disminuyendo debido a la acción de la gravedad, porque como ustedes ya saben, lo hemos mencionado aquí, la gravedad tiene un efecto sobre cualquier cuerpo que lo acelera en dirección del centro de la Tierra. Por esa razón tiene un signo negativo. Y lo que va a hacer esta gravedad en este caso es ir reduciendo esta velocidad, de tal suerte que cuando llega aquí hasta este punto, al punto más alto que va a alcanzar, la velocidad que tiene es cero, es decir, se detiene por completo en este punto. Y le voy a dibujar su trayectoria un poquito separada para poderla visualizar, pero realmente estarían sobre la misma línea, entonces empieza a caer. Empieza a caer y de una velocidad, perdón, aquí es una velocidad final. En esta parte adquiere una velocidad final que es cero. Porque se detiene por completo. Entonces empieza a caer y cuando llega aquí nuevamente empieza a acelerarse, pero en forma negativa. Aquí la velocidad será negativa, mientras que aquí la velocidad era positiva porque iba verticalmente hacia arriba. Aquí la velocidad es negativa y finalmente aquí va a tener una velocidad final cuando llegue aquí. Y bueno, si sigue cayendo, pues va a seguir aumentando esa velocidad. Entonces ese es propiamente el movimiento de tiro vertical. Un movimiento rectilíneo, uniformemente variado además, que se caracteriza por todo esto. Eso es lo que vamos a estudiar en los próximos minutos, muchachos. Para eso, bueno, tengo aquí en la siguiente lámina propiamente lo que es la definición de este tiro vertical. Nos habla que es, por principio, un movimiento rectilíneo uniformemente variado. Esto quiere decir que es un movimiento en el cual está cambiando su velocidad de manera uniforme. Y este movimiento se presenta cuando se proyecta un cuerpo en línea recta hacia arriba o hacia abajo. Esto es, efectivamente podemos tener también un tiro vertical en sentido hacia abajo, digamos. Pero además, ya sea hacia arriba o hacia abajo, este cuerpo está sometido a la acción de la gravedad. Es decir, la gravedad es la que lo va a acelerar o a desacelerar en su caso. Y veíamos que en la lámina anterior, precisamente este efecto, aquí tenemos esta persona que de alguna manera le imprime una velocidad a este objeto que tiene en la mano y lo lanza verticalmente hacia arriba. Cuando lo lanza en el preciso instante que lo suelta, pues su velocidad inicial es cero. Pero no es cierto, su velocidad inicial tiene un valor diferente de cero. Si fuera cero, pues no saldría de la mano de esta persona. Necesariamente la velocidad que le imprime cuando lo suelta tiene que ser diferente de cero. Y entonces esta velocidad es una velocidad positiva porque va verticalmente hacia arriba, como está indicado aquí, pero además está sujeto a la acción de la gravedad que está en sentido contrario a esta velocidad, y el efecto de eso va a hacer que esta velocidad empiece a disminuir a medida que va subiendo, empieza a disminuir hasta que llegue hasta este punto más alto que puede alcanzar, y en ese punto la velocidad que tiene este objeto verticalmente va a ser cero. Se va a detener por completo aquí, por un instante desde luego, y inmediatamente después va a empezar a caer. Va a empezar a caer, empezar a cambiar su velocidad de una velocidad cero a una velocidad determinada,
precisamente por la aceleración que le proporcione la gravedad. Pero en este caso la velocidad va a ser negativa porque va en dirección que coincide con la gravedad, van las dos en dirección del eje Y negativo. Y cuando llega este cuerpo por el nivel del que fue lanzado, entonces tiene una velocidad final. Se considera una velocidad final ahí, aunque este cuerpo pudiera seguir cayendo, y vamos a analizar casos en los que sí sucede. Pero resulta nuevamente que lo que se recorre en este movimiento, el desplazamiento que se recorre son propiamente alturas, como en el caso de la caída libre. Lo que hay, al ser movimientos en dirección vertical, lo que se están recorriendo son alturas. Los desplazamientos en este caso van a ser alturas. Y entonces vamos a ver que nos dice la lámina aquí que sus expresiones matemáticas son las mismas que la caída libre. Esto es, no necesitamos nuevas fórmulas para estudiar y resolver problemas de caída libre, perdón, de tiro vertical, porque son exactamente las mismas que aplican en el tiro vertical, perdón, en la caída libre. Si vemos aquí las cuatro ecuaciones que tenemos aquí expresadas, son las mismas que utilizamos en el movimiento de caída libre. Se aplican exactamente igual, bueno, con una pequeña variación, pero se aplican todas las mismas ecuaciones que en el caso de la caída libre. Y lo que hay que recordar en este movimiento, en este caso la gravedad, está acelerando constantemente el cuerpo cuando viaja hacia abajo. Pero cuando viaja hacia arriba está desacelerando este cuerpo constantemente. Esto es, por esta razón se da el efecto de que su velocidad cambia. Cuando va subiendo, su velocidad empieza a disminuir desde un valor máximo hasta cero. Cuando va cayendo, va verticalmente hacia abajo, su velocidad pues va cambiando, va incrementándose, pero de forma negativa. Se va acelerando de forma constante. Entonces, prácticamente ese es el comportamiento de este tiro vertical. Acá tenemos otro ejemplo de lo mismo en este esquemita de la derecha, en esta imagen, donde una persona lanza un cuerpo verticalmente hacia arriba. Aquí vemos cómo es que este cuerpo tiene originalmente una velocidad inicial y está sujeto a la acción de la gravedad, que es que tiene una dirección vertical hacia abajo en el eje Y. Por esta razón es negativa, y por esta razón el cambio, por esta razón pues, cuando el cuerpo viaja hacia arriba, esta aceleración negativa hace que su velocidad disminuya, y cuando viaja hacia abajo, hace también que esa velocidad aumente, o sea que se acelere en el signo negativo del eje Y, en esa dirección. Entonces la buena noticia, muchachos, es que no necesitamos nuevas ecuaciones para resolver problemas en este sistema, pero sí tenemos que hacer ahí algunos ajustes. Si se acuerdan, muchachos, en el caso de los problemas que vimos y los ejercicios que hicimos de caída libre, habíamos mencionado en ese caso que la aceleración era negativa, como en este caso, pero si alguien se dio cuenta, nunca utilizamos esa aceleración negativa, nunca le pusimos signo a la aceleración. ¿Sí o no? ¿Alguien se acuerda, muchachos, de eso? Sí, profe. Entonces nunca le pusimos el signo, aunque dijimos desde el principio que la aceleración era negativa, que tenía un signo negativo y que iba hacia abajo, nunca le pusimos eso. ¿Por qué? Porque en el caso de la caída libre, pues todos los parámetros, la velocidad, digamos, la aceleración, los desplazamientos, todos son en la misma dirección. Entonces, si nosotros le ponemos signo a la gravedad, tendremos que ponerle signo a todo para que hubiera concordancia y no tuviéramos cosas raras como tiempos negativos o cuestiones similares. Entonces, en este caso, en ese caso de la caída libre, obviamos
el signo, porque coincidía con la dirección del desplazamiento y con la dirección de la velocidad, y en este caso el signo de la gravedad coincidía con todo eso, entonces era suficiente y era congruente no utilizar el signo porque todo estaba en la misma dirección, pero en este caso tenemos ya cosas que van en una dirección y en otra. Por esa razón, ahora sí, es un punto indispensable considerar este signo negativo de la gravedad. Esto es importante. Ahora sí, independientemente de cuál sea la ecuación que hagamos, cuál sea la condición que utilicemos, tendremos que usar el signo negativo de la aceleración de la gravedad. Entonces tenemos a esta persona aquí, muchachos, ejemplificada, que tiene un objeto en su mano, que lo lanza verticalmente hacia arriba, y vamos a utilizar este esquema ahorita para definir algunos conceptos complementarios en el tiro vertical. Lo lanza, lo lanza, lo lanza. Este objeto en algún momento está en esta parte superior. Yo dibujo las trayectorias así para poderlas diferenciar, aunque en realidad estarían en la misma línea, o sea, subiría y bajaría sobre la misma línea. Vamos a suponer que así es, pero las dibujo así para que se puedan visualizar. Entonces, muchachos, decíamos que en este punto donde esta persona lanza un cuerpo, un objeto hacia arriba, este movimiento tiene una velocidad inicial, que será diferente de cero. Esta velocidad inicial es diferente de cero, necesariamente porque de otra manera no podría salir de su mano disparada hacia arriba. Si su velocidad es cero, pues ese objeto quedaría en la mano, solamente estaría posado sobre la mano de esta persona. Tiene que aplicarle necesariamente una velocidad inicial que tendría esta dirección. Y la gravedad, desde luego, siempre está presente, de tal suerte que la gravedad estaría ejerciendo un efecto sobre este cuerpo lanzado verticalmente hacia arriba, pero estaría ejerciéndolo en sentido contrario, y eso decíamos que lo desacelera cuando este cuerpo viaja hacia arriba y llega aquí a la parte superior, hasta la altura máxima que alcanza, y ahí se detiene. Entonces aquí su velocidad es cero. Y entonces resulta que mientras está subiendo este cuerpo, mientras está desplazándose hacia arriba verticalmente, pues está transcurriendo el tiempo. Y entonces aquí hay un tiempo que tenemos que determinar y tenemos que identificar. En este caso es el tiempo en que está este cuerpo tarda en moverse desde esta posición inicial hasta la posición más alta que va a alcanzar. Y entonces, ¿qué es lo que está haciendo? ¿Cómo lo podríamos determinar este tiempo? Es el tiempo en que el objeto tarda en subir desde aquí hasta este punto. Muchachos, ¿alguna idea? ¿Alguien me puede decir cómo le podemos llamar a ese tiempo? Se puede usar la Fórmula 1, pero despejarle el tiempo. Ajá, podemos determinarlo así. Ahorita lo importante nada más es identificarlo. Ahorita lo que quiero que me digan o que me ayuden es a darle nombre, digamos, a este tiempo. Es el tiempo en que tarda este objeto que se lanza verticalmente hacia arriba en subir desde este punto donde está su mano, la mano de esta persona, hasta el punto más alto. Si ese tiempo que se tarda en subir, la pregunta es, ¿cómo le podemos llamar a ese tiempo? Me dicen en el chat que tiempo de caída, más o menos vamos por ahí, pero en este caso es el tiempo, decía yo, que tarda en subir desde este punto hasta este punto más alto. ¿Sería tiempo de subida? El tiempo de subida. El tiempo de subida, y por esta razón vamos a identificar este tiempo así, efectivamente como el tiempo de subida. Así lo vamos a identificar. Ese es el tiempo en que tarda
este objeto en subir desde el punto donde es lanzado hasta el punto más alto que encuentra. Muy bien. Y de la misma manera, una vez que llega al punto más alto, pues resulta que empieza a caer. Bueno, empieza a caer, sí, empieza a caer, empieza a transcurrir el tiempo de nuevo, y empieza a caer. Y transcurrido un cierto tiempo vuelve a estar al mismo nivel del que fue lanzado. Y ese tiempo también es un tiempo característico que le vamos a dar un nombre. Me decían ¿Tiempo de bajada? tiempo de caída, pero para estar en concordancia con lo que pusimos aquí, si este es el tiempo de subida, efectivamente, como nos dice Alejandra, este podría ser el tiempo de bajada. Y así lo vamos a identificar, el tiempo de subida y el tiempo de bajada. Entonces tenemos aquí dos tiempos implícitos, un tiempo de subida y un tiempo de bajada en este movimiento. El tiempo de subida, que es el que tarda en subir desde el punto donde se lanza hasta el punto más alto, y el tiempo de bajada es el que tarda en llegar desde el punto más alto hasta el mismo nivel donde fue lanzado. Permítanme un momento, perdón. Entonces, muchachos, el tiempo de bajada. Y resulta que en este transcurso, pues se recorrió una cierta distancia, que es una altura, desde el punto donde se lanza este cuerpo hasta el punto donde alcanza más alto. Hasta el punto más alto, sería, digamos, la altura del movimiento, el desplazamiento del movimiento. Pero bueno, ya está aquí definida. Esta altura es a la que se refieren las fórmulas que tenemos hacia el lado izquierdo. Entonces, me hace falta todavía definir una situación. Este objeto, desde que es lanzado por esta persona en este punto, voy a tratar de simbolizarlo aquí. El objeto va moviéndose así, verticalmente hacia arriba. Llega a la parte superior y luego empieza a caer. Y entonces aquí hay un tiempo diferente. Bueno, más bien este tiempo sería el tiempo total que transcurre desde que es lanzado hasta que vuelve a pasar o llega nuevamente a la mano de esta persona, es lanzado. Entonces, bueno, vamos a hacer esto. ¿Cómo piensan o qué piensan en relación a estos tiempos? Si este tiempo que se tarda en subir es el tiempo que ocupa este objeto en ir desde su mano hasta la parte más alta, hasta recorrer esta altura, y este tiempo de bajada es el tiempo que tarda en recorrer este objeto desde la parte más alta que alcanza hasta el punto donde fue lanzado, ¿cómo serán estos tiempos? ¿Alguien tiene alguna idea? Iguales, muy bien. Entonces, eso me lleva a que yo puedo decir que el tiempo de subida es exactamente igual al tiempo de bajada. Esa es una condición importante en este movimiento. Lo mismo que se tarda en subir, se tarda en bajar. Desde luego al mismo nivel donde fue lanzado. Entonces estos tiempos son iguales y por la misma razón, si tuviéramos la necesidad de calcular un tiempo total de este movimiento, considerando que el tiempo total, desde luego, fuera el tiempo que se tarda en subir y bajar y estar en la misma posición o a la misma altura que donde fue lanzado, ¿cuál sería la relación de este tiempo total con respecto a este tiempo de subida y tiempo de bajada? La suma de ambos. A la suma de ambos, muy bien. Este tiempo total sería la suma del tiempo de subida más el tiempo de bajada. Y haciendo caso a esto de que el tiempo de subida es igual al tiempo de bajada, ¿cómo podríamos representar esto también, muchachos? O sea, si este tiempo de subida es igual al tiempo de bajada, entonces yo podría decir que el tiempo total es igual al tiempo de subida más el tiempo de subida, porque el tiempo de bajada también es igual al tiempo de subida, ¿sí o no? Sí. Entonces, ¿cuánto sería esto?
El tiempo de subida más el tiempo de subida. ¿El tiempo de bajada? No, a ver, el tiempo de subida más el tiempo de subida. 2 veces el tiempo de subida. 2 veces el tiempo de subida, muy bien. Efectivamente, el tiempo total entonces lo podemos calcular simplemente multiplicando por 2 el tiempo de subida. Y podríamos hacer lo mismo al revés. Si quisiéramos calcular el tiempo total, este sería igual, si consideramos que el tiempo de bajada es igual al tiempo de subida, entonces podemos decir Tiempo de sustituir bajada el más tiempo de bajada más el tiempo de bajada. Entonces de esta manera también podríamos calcular el tiempo total, es decir, nuevamente es 2 veces, pero ahora el tiempo de bajada. Entonces son relaciones importantes e interesantes que tenemos que tener en mente. Si conocemos el tiempo de subida o el tiempo de bajada, pues podemos calcular el tiempo total sin ningún problema, porque sabemos que es el doble. O si conocemos el tiempo de subida, pues automáticamente ya conocemos el tiempo de bajada. Aquí me faltó en la lámina solamente agregar que, pues a medida que va que va cayendo la velocidad, va aumentando hacia abajo, está sujeta por esta gravedad, y aquí en este punto tiene una velocidad final. En este caso tiene esta dirección, está dirigida verticalmente hacia arriba, hacia abajo. Aquí la velocidad inicial, muchachos, en este caso está dirigida verticalmente hacia arriba, lo voy a dibujar sobre la misma trayectoria. Aquí sería mi velocidad inicial. Muchachos, la pregunta es, intuitivamente, ¿cómo sería esta velocidad inicial? O al revés, ¿cómo sería esta velocidad final con respecto a esta velocidad inicial? La misma. Si la estamos midiendo en este punto, la misma, pero ¿con cuál diferencia? En Que una- magnitud, Y una es negativa y la otra es positiva. efectivamente. En este caso, si nosotros lanzamos la velocidad, lanzamos el cuerpo con una cierta velocidad inicial, esa velocidad necesariamente tiene que ser vertical hacia arriba. Y a medida que sube, llega un punto en que se detiene y empieza a bajar, pero exactamente en el punto cuando baja y exactamente en el punto cuando está a la misma altura desde la que fue lanzada, entonces esta velocidad final resulta negativa. Entonces podemos establecer esa relación entre la velocidad inicial y la velocidad final. Entonces la velocidad inicial, o la velocidad final, más bien dicho, es exactamente igual al negativo de la velocidad inicial. Es decir, tiene el mismo valor, pero con un signo negativo. Este es un punto importante que nos va a servir más adelante para resolver algún problema. Entonces, ya tenemos tenemos estas relaciones que es importante que recordemos porque nos van a ayudar más adelante a resolver problemas junto con las ecuaciones que ya tenemos antes, porque son características de este movimiento que vamos a tener que recordar. Muchachos, hasta aquí, ¿alguna duda, pregunta o comentario? No, profe. Bien, entonces pues vamos a aplicar, vamos a la siguiente lámina en donde vamos a aplicar todo esto. Vamos a tratar de recordarlo. Vamos a analizar lo que está en la siguiente lámina. Acá está. Bien, esta lámina ya tiene aquí un enunciado para un problema vertical. La imagen de la derecha, aquí podemos observar ese ejemplo de cómo es que la velocidad está variando. Este señor dispara su rifle de balines y su balín sale disparado con una cierta velocidad. En este caso nos dice que es de 49 metros por segundo. La velocidad inicial es positiva porque va hacia arriba. A medida que pasa el tiempo, esta velocidad va cambiando. Después de un cierto tiempo, su valor es de 39.2. Pasa un cierto tiempo y su valor es de 29.4. Pasa un cierto tiempo, que será un segundo propiamente,
y su valor es este. Pasa otro segundo y su valor es este. Y pasa otro segundo y su valor es este. Y ahí vemos cómo esta velocidad va disminuyendo conforme va ascendiendo verticalmente. Y va desde 49 metros por segundo hasta 0 metros por segundo. Llegado a este punto, al tener una velocidad, al detenerse aquí, pues tiene una velocidad de 0 metros por segundo, pero al estar sujeto a la acción de la gravedad empieza a caer. Y entonces aquí, desde este punto hacia acá, se convierte esto de manera idéntica a una caída libre. Porque si se acuerdan, en la caída libre, la velocidad inicial de aquí era 0. Y entonces empieza a acelerarse y a moverse más rápido cada vez, a aumentar su velocidad en la misma cantidad cada vez que pasa un tiempo de un segundo. Y al llegar exactamente al mismo punto, pues tiene exactamente la misma velocidad. Entonces aquí podemos visualizar eso que habíamos dicho antes, de que la velocidad inicial o la velocidad final sí era el negativo de la velocidad inicial. Porque vemos que tienen el mismo valor, pero tienen diferente signo. Entonces vamos a tratar rápidamente de resolver este problema, muchachos, que me dice que una persona lanza verticalmente hacia arriba una pelota de béisbol con una velocidad inicial de 29.4. Como siempre, yo prefiero hacer un esquema muy simple, aunque sea, de lo que me representa el problema. Dice que lanza una pelota verticalmente hacia arriba, una pelota de béisbol con una cierta velocidad. Entonces, pues ya conozco la característica, sé que va a tener esta trayectoria, la dibujo así para que se vea, aunque estarían en la misma línea, para poderlo visualizar, la dibujo así. Y me dice que una velocidad inicial de 29.4 metros por segundo. Esto es la velocidad inicial de esta pelota que está verticalmente lanzada verticalmente hacia arriba. Entonces aquí tenemos una velocidad inicial de 29.4 metros por segundo. Y luego me pide calcular la altura máxima que alcanza. La altura máxima, es decir, qué tan alto llega aquí. Bueno, voy a tratar de dibujar esto aquí. La altura, eso es algo que necesitamos determinar. Además, el tiempo de subida, es decir, el tiempo que tarda en subir, desde aquí hasta acá, ¿cuánto tiempo hay? El tiempo de bajada, desde aquí arriba hasta acá, ¿cuánto tiempo tarda en bajar? El tiempo de vuelo, perdón, ese tiempo total que marqué en la lámina anterior también se llama tiempo de vuelo. Y lo podemos simbolizar así, tiempo de vuelo. Porque se supone que es el tiempo el que el objeto está volando, digamos, está sujeto solamente a la acción de la gravedad. Tiempo de vuelo en lugar de tiempo total. El tiempo de vuelo y la velocidad de la pelota cuando regresa a la mano de la persona, esto es decir, la velocidad final. Y entonces la pregunta es, ¿por dónde empezamos, muchachos? Aquí tenemos el menú del lado izquierdo de fórmulas que podemos utilizar. Necesitamos determinar, tenemos que determinar, no sé, cualquier cosa. Por ejemplo, el tiempo de subida o la altura para empezar a trabajar. ¿Cuál ecuación me sugieren que utilicemos para calcular lo que tenemos? Tenemos que calcular tiempos y alturas. Primero sería calcular la velocidad final. La No. primera sería calcular el tiempo de subida, ¿no? Y se podría con la velocidad inicial, la velocidad final que sería c y el tiempo, bueno, la aceleración que es menos 9.8. Y ya Sí. con eso se tendría un despeje que tarda 3 segundos en subir. ¿Cuál es la ecuación? La ecuación 1, ¿no, César? Sí, es feo. Con la ecuación 1. Vamos a hacer esa consideración. Efectivamente, aquí hay que considerar que en esta parte, durante el tiempo de subida, aquí tenemos una velocidad final igual a 0. Estamos analizando solamente la parte de la subida. Y esto es importante porque aquí vamos a considerar esta velocidad final igual a 0. Entonces, eso nos va a permitir utilizar esta primera ecuación
en donde me dice que la velocidad final es igual a la velocidad inicial más la gravedad por el tiempo. De aquí, en este caso, como estamos tratando de buscar el tiempo de subida, vamos a poner que es el tiempo de subida. Considerando que esta fuera la velocidad final en este punto más alto. Entonces, si despejamos de aquí el tiempo, muchachos, el tiempo de subida, ¿cuánto me queda? ¿Cómo me queda despejado? Tengo que quitar esta velocidad inicial, pasarla para acá. Entonces me queda que la velocidad final menos la velocidad inicial, y después esta gravedad que está multiplicando al tiempo de subida va a quedar acá dividiendo entre el tiempo de subida. Así me quedaría el despeje. Entonces lo único que tengo que hacer ahora es sustituir valores. La velocidad final, muchachos, ¿cuánto vale? 0. Sí. La velocidad inicial, 29.4. 0 menos 29.4 metros por segundo, entre la gravedad. ¿Cuánto vale la gravedad? 9.8 metros por segundo al cuadrado. 9.8 metros por segundo al cuadrado, efectivamente. ¿Y cuánto es menos 29 perdón? Recordemos que aquí es donde es importante siempre mantener el signo de la gravedad, porque de otra manera, si no lo hacemos, aquí estaríamos obteniendo un tiempo negativo, lo cual es una cosa que no puede suceder, no hay tiempos negativos. Entonces, menos entre menos me va a dar más. Y 29.4 entre 3, entre 9.8 me va a dar 3 segundos, efectivamente, como nos decía César. 3 segundos es el tiempo que tarda en subir. Los muchachos ya me dijeron 3 en el chat también. Ok. Entonces, ese es el tiempo de subida, muchachos. Con eso, a ver. La altura máxima que alcanza. Bueno, tenemos que calcular todavía la altura máxima que alcanza. ¿Con cuál ecuación? Ahora que tenemos el tiempo de subida, ¿con cuál ecuación podríamos calcular la altura? Con la cuarta. Con la cuarta pudiera ser, sí. Si lo hacemos con la cuarta, vamos a ver cómo queda. Si tenemos que la altura es igual al promedio de las velocidades, es decir, la final más la inicial entre 2 por el tiempo. Entonces vamos a ver que la altura va a ser la velocidad final. La cuarta, a ver, la velocidad final dijimos que es, ¿cuánto vale la velocidad final, muchachos? No lo hemos definido, no lo hemos determinado. 0. No. 3 segundos. No, si en este tiempo sí. Para este tiempo de 3 segundos sí necesitamos usar 0. Nos queda menos de un minuto, muchachos. Vamos a tener que reconectar para terminar este ejercicio, por favor. Efectivamente, para este caso la velocidad final es 0. Vamos a ver qué es lo que nos da aquí. La velocidad final es 0, más la velocidad inicial, 29.4, ¿no? Entre 2 por el tiempo que calculamos en 3 segundos. Muchachos, los espero, nos reconectamos para terminar este ejercicio, por favor. No nos lleva más que 5 minutitos más. Entonces, si hacemos esta operación, muchachos, 29.4 entre 2. 44.1. Antes de eso, 14.7. 14.7 metros por segundo. Por 3 segundos.